Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Vidas transformadas. Vamos a seguir considerando este tema general, que obviamente tiene el propósito de tocar, impactar estas lecciones acerca del Señor. En particular, en particular de cómo Él transformó la vida de hombres y mujeres también. Para bien siempre, ¿no? Para bien. Siempre para bien. Así que vamos a seguir pensando, reflexionando, meditando. Ana Sofía Barros, Saulo Adriano Barros, en este tema general, vidas transformadas. Bueno, la lección de hoy va a tratar acerca de Leví el publicano. Es la lección del día de hoy. Miren, los publicanos esta clase de personas que eran judíos, bueno, ellos sabemos, eran despreciados, aborrecidos y odiados, tratados como viles y miserables pecadores, de lo peor, pues. Perdón. Tenidos como moral y ritualmente impuros. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18 nos permite conocer cómo ellos eran considerados por los judíos religiosos. Así era la situación social con ellos, en una forma, en el punto de vista religioso también, allí con sus paisanos, los judíos. Sin embargo, y a pesar de esta tragedia, la vida de Mateo fue transformada totalmente. Fíjense, transformada. Y pues eso nos hace recordar el tema general de esta serie de enseñanzas: vidas transformadas. La vida de Leví, el publicano, fue transformada totalmente cuando Jesús se acercó a él y le vio con amor, sin duda alguna con misericordia y gracia, e invitándole a seguir. Acompáñenme allí a Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que es Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Jesús le dijo a este hombre, lo vio allí, que estaba en su labor como publicano o recaudador de impuestos al servicio de Roma. Y pasó por allí el Señor y lo vio, imagínense, con ojos de hombre y con boca de hombre. Mateo fue visto y él escuchó la voz de Dios, de las palabras del Señor Jesús, diciéndole: sígueme. En Lucas capítulo 5
leemos aquí según la versión, según el relato de Lucas, precisamente acerca del llamamiento y de las experiencias de Leví allí desde que fue llamado y se juntó con Jesús y los discípulos, etc. Y de este contexto pues vamos a sacar los puntos que vamos a estar considerando en el día de hoy. Fíjense, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, que es Mateo, o quien es Mateo, mejor dicho, le hizo un gran banquete a Jesús, obviamente, en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que en lo que vamos a estar reflexionando en esta enseñanza, en esta lección, según mi bosquejo. Número 1, Leví aceptó la invitación de Jesús. Miren, ¿qué méritos tenía Mateo para recibir esta invitación del mismo Señor, de su Creador, del amo del universo, del Rey? ¿Qué dignidad tenía él? Absolutamente ninguna. Ninguna. Leví estaba sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos al imperio romano. Y él estaba allí sentado. Allí estaba él siendo un vil y miserable pecador, indigno de todo. Nada había hecho, como ninguno de nosotros también nada hizo o hicimos para ser, en este caso Leví o Mateo, merecedor de la atención de Cristo, porque él iba por allí y se fijó en él, pensó en él, lo vio y le dijo: sígueme. Merecedor de la atención de Cristo y de su invitación a seguirle, nada había hecho Mateo, al contrario. Y saben, eso también aplica para nosotros. Eso es importante, que siempre consideremos nuestra indignidad ante Él. Siempre debemos reconocer que todo ha sido por su inconmensurable gracia, bondad, amor, paciencia, el que Él haya venido a este mundo para invitarnos a seguirle siempre. Por tanto, como dije, fue un acto de la pura gracia y bondad del Señor, conforme a sus propósitos eternos, porque incluyendo a este publicano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Él quiere. Él quiere eso.
Y el Señor se propuso realizar esta salvación por medio de Cristo, haciéndolo venir al mundo e invitando a los pecadores a seguirle. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 11, fíjense, por favor. Porque tenemos aquí precisamente la invitación. El eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, en la eternidad pasada, sabiendo que su creación, que Él mismo se había propuesto crear para gloria, alabanza y honra de Él, porque ese es el propósito de nuestra existencia en sí. Pero sabiendo el omnisciente Dios, previó la redención, se propuso un propósito: salvarnos a través de su santísimo, divino Hijo, Jesucristo. Y lo envió. Porque como dijo el mismo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Vino para invitar a los hombres, para invitarlos. Dios ofrece la salvación y el hombre la acepta. Así es la cosa. Así es la cuestión. El Señor invita a los hombres, y los hombres son los que, aceptan la invitación o también fueron creados para rechazarla. ¿En qué sentido? En que pueden elegir aceptar la invitación del Señor o, en su caso, escoger rechazarla. Saulo, hijo, ¿la aceptamos o la rechazamos? Dice Mateo capítulo 11, precisamente con respecto a la invitación que hace el Señor Jesús. Noten, venid a mí. Ahí está la invitación. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí hay promesa y bendición si vamos a Él. En este caso, trabajados y cargados, de pecado, porque es el reposo que Él da. Pero ahí está la invitación: vengan a mí, vengan. Él hace la invitación. ¿Cómo se la hizo precisamente? Fíjate, Cecilia, Ana Patricia, se la hizo, hermanos, a Mateo. Y a muchos otros, ¿no? Pero en el día de hoy estamos considerando la vida de Mateo y su transformación, su cambio cuando llegó Jesús a su vida, cómo trastocó, impactó, conmovió, le dio un sacudón a la vida de Mateo, y otra vez para bien. Ahora, escuchen este postulado que me ha agradado, producto de mis reflexiones, de estar elaborando este bosquejo, este sermón. Llegué a este punto que me ha edificado y quiero compartirlo con ustedes. Mateo no podía regresar a Dios a menos que Cristo lo trajese a él. Mateo no podía regresar a Dios, a su Creador, a menos que Cristo lo trajese a él. Y eso estaba haciendo el Señor, buscando las ovejas perdidas para traerlos otra vez al redil, para que estén allí en el redil, en el rebaño del buen pastor del Salmo 23. Ahora bien, observemos las palabras del Señor Jesús en el versículo 32 de Lucas. Vayan a Lucas capítulo 5 y noten el versículo 32 para que podamos confirmar la verdad
partiendo de la premisa, fíjense, partiendo de la convicción que los juicios, Juani, los juicios, las sentencias, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Salmo 19. Es decir, que cuando Él juzga y Él dice, como le dijo a la mujer adúltera, no peques, peques. Ese juicio de Jesús sobre ella era verdad, era justo, era correcto, ciertísimo. Esa sentencia divina. Cuando Jesús calificó de mal algunas acciones de los hombres, precisamente ese juicio es según verdad. ¿Ok? Y bueno, miren lo que hace Jesús aquí. El Maestro, el Señor, y estas palabras implican que ciertamente Mateo era un pecador. Dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos. Llamar, como Él llamó a Mateo. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores, al arrepentimiento. Por lo tanto, estas palabras nos permiten entender, podemos concluir de manera legítima, ciertísimamente, que Mateo era uno de estos pecadores a quien Jesús ha estado llamando, o llamó en su caso. Notemos lo que el Señor dice de los judíos y de todos los hombres. ¿Qué dice Él? ¿Cómo describe la condición espiritual tanto de judíos, porque también se aplica a los gentiles, de todos los hombres? Y entre ellos estaba Mateo, Dice Isaías capítulo 53, verso 6. Fíjate, hijo, Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, en el siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. Pero este es el punto. El Señor ha dicho, todos nosotros nos descarriamos, cada quien se apartó y apartándose por el pecado. Esta era la condición de Leví, un pecador descarriado y apartado de Dios, incapaz, fíjense, incapaz de poder sanarse a sí mismo de la mortífera enfermedad del pecado. Como dijo Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, lejos de la gloria de Dios. Por los pecados el hombre no tiene comunión, relación, aprobación de parte de Dios. Destituidos. Así estaba Mateo. Para el momento cuando llega Jesús, cuando llega Él allí, así estaba Él allí. Miserable pecador, vil pecador. Pero Jesús dijo, yo he venido a llamar a los pecadores, y Él era uno de ellos. Sin embargo, y a pesar de esta tragedia en Él, escuchen esto, fíjate, Ángeles y Juani, su transformación, la transformación de Mateo comenzó. ¿Cuándo comenzó su transformación? Comenzó cuando el Señor llegó a él para invitarlo a seguirle como discípulo. Su transformación, la verdadera transformación que necesitamos. Podemos hacer otras de índole o de carácter físico, emocional, mental, sentimental, secular, profesional, académica, laboral. Está bien. Hay transformaciones que
se pueden y algunas deben ser hechas en nuestra vida terrenal, ciertamente. Pero la mayor de todas, la mayor, la suprema, la más sublime y que tiene efectos eternos, es la transformación en Jesucristo, por Él y para Él. La transformación de este hombre comenzó cuando el Señor llegó a su vida, cuando lo invitó a su vida. La venida de Cristo a la vida de Mateo lo cambió radicalmente. Su vida cambió radicalmente. Todo cambió radicalmente. Y esos casos donde vemos eso, fíjense, yo entiendo esto, hermanas Medellín, yo entiendo esto, que esos casos donde vemos que los pescadores dejaron todo, este hombre dejó todo, esos casos de esos altos estándares, son altos estándares, perfectos se podrían decir, ¿no? O sea, son estándares, ejemplos de altos estándares. Entiendo que eran necesarios, que el Señor permitió que así sucediesen, porque definitivamente necesitamos tener esos modelos de altos estándares para Él, por Él y para Él. Como la vida de Pablo, ¿no? La vida del apóstol es un altísimo estándar. La entrega de estos hombres, las iglesias del primer siglo, o sea, tenemos los modelos que ciertamente Dios ha querido que existiesen para nosotros tenerlos como ejemplo, como modelo, como estándares. Entonces la vida de Mateo fue cambiada radicalmente en todo. Mateo aceptó la invitación de Cristo para seguirle. Esa fue su elección, motivado por lo que Jesús decía y enseñaba acerca de los publicanos y pecadores. Dice Lucas 5:28, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Escuchen este postulado. Este otro que también, que ha derivado precisamente de este estudio, hija, mira. Leví, hija mía, Leví dejó de buscar dinero porque él era un recaudador de impuestos. Leví dejó de buscar dinero para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Viste, Cecilia? Él dejó de buscar esto para buscar primeramente lo más necesario, esencial, importante, el reino de Dios y su justicia. En segundo lugar, lo segundo que deseo consideremos en esta lección es que Mateo o Leví hizo algo. Él hizo pública su comunión con Jesús. Vamos a considerar el versículo 39 de Lucas, capítulo 5. Dice la escritura, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. Fíjense lo que dice el pasaje. Y Leví le hizo gran banquete. ¿Dónde? En su casa. Mateo le hizo banquete en su casa. Y había allí mucha gente, gente del mismo oficio que él, publicanos y otros más que estaban ahí a la mesa con Jesús, con Mateo, con todos ellos,
y los discípulos del Señor. Hubo un evento público allí. Allí. Me refiero por la gente que había ahí, aunque estaban en la casa de Mateo. No estaba solo Mateo y Jesús, como cuando Nicodemo estuvo con el Señor. Esto que hizo públicamente Leví o Mateo era parte de su transformación. Él no tuvo ningún reparo de que otros supiesen de su comunión con Jesús. Mateo no se guardó a Jesús solo para sí mismo, sino también para otros. Inclusive, fíjense esto, inclusive, hermanos, hermanas, inclusive Saulo, Leví o Mateo prestó de sus bienes para que otros conociesen a Jesús, para estar ahí con él y sus discípulos en su hogar. Dice Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos capítulo 2, verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. ¿La casa de quién? ¿Quién es ese? Era la casa de Mateo, de este hombre. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y sus discípulos. Así que esto nos debe llevar a hacer algunas reflexiones, ¿no? Que pues en esa transformación, bueno, vemos aquí el caso, reflexionando, considerando el caso de Leví, cómo prestó su casa, cómo llevó al Señor a su casa y le hizo ese gran banquete y a sus discípulos delante de mucha gente. De hecho, su transformación implicó tener el valor. Miren lo que pasó ahora. Fíjate, Juan, y miren lo que pasó ahora. Mateo tuvo que asumir, ¿qué cosa? Asumir las críticas en su casa por estar Jesús allí con él, como evidentemente lo fue. Lucas capítulo 5, versículo 32. Versículo 30, perdón. Lucas 5:30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La versión Dios habla hoy vierte el pasaje de la siguiente manera. Fíjate, hijo, cómo traduce. La versión Dios habla hoy dice, pero los fariseos y los maestros de la ley pertenecientes a este partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les decían, ¿por qué coméis y bebéis con los cobradores de impuestos y los pecadores? La Biblia en Jerusalén dice, los fariseos y sus escribas refunfuñaban. Allí, mientras Mateo y los publicanos y otros estaban con Jesús y sus discípulos. No solo fue una crítica, una murmuración. Estaban allí molestos ellos, ofendidos, en ese conflicto, al ver que Jesús y sus discípulos estaban ahí
asociándose con Mateo, publicano. Bueno, habían varios publicanos allí y otros pecadores, ¿no? Como les llama a ellos. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 11, la crítica fue contra Jesús. Dice, ¿por qué come vuestro maestro? ¿Con quiénes? Con los publicanos y pecadores. Eso pasó allí en la casa de Leví de Mateo. Eso pasó por la decisión de él aceptar la invitación de Jesús. Dos clases de gente vemos allí. Y Ana Sofía y Saulo Adriano, hermanos y hermanas, tal vez se han topado con esa clase de gente o se llegarán a topar, a encontrar esa clase de gente cuando saben, hijo, que ustedes son discípulos y cristianos, cuando saben que lo somos. Somos seguidores del Señor Jesús. Somos cristianos, ángeles. Nos topamos con gente que nos van a acompañar en oír de Jesús, de conocer acerca de Jesús, como estos otros publicanos y pecadores. Pero habrán otros que no. Lo que vamos a recibir de ellos es crítica, murmuración, cuestionamiento, censura, ¿no? Inclusive burla, ofensas, escarnio, cuando se enteran o saben que somos discípulos. Recuerdo una ocasión a un hermano estudiado, ingeniero, parte de su familia, ingeniero licenciado, no recuerdo, pero era un hombre de carrera, muy inteligente, por cierto, muy inteligente, tenía un buen puesto de trabajo, pero hubo parte de su familia que le criticó, le cuestionó, le censuró, se burlaron de él. ¿Cómo tú, siendo tan estudiado y con estos títulos, ¿no? Y habiendo ido a una universidad para que aprendas y, te eduques, te capacites en el saber, etcétera? ¿Cómo terminas tú aceptando ese mito, esa fábula llamada Jesús? O llamado él, ¿no? Jesús. ¿Cómo tú? ¿No? ¿Cómo puedes tú juntarte con esos fanáticos? Con esos que están ahí, esos religiosos allí, fanáticos esos. Que seguro creen y están allí no por ellos mismos. Tal vez le lavaron el cerebro a ellos, son gente que es fácil de convencer, ¿no? En fin, así los hay. Yo recibí burlas así, burlas ofensivas de doble sentido cuando a mis 18 años les hice saber a mis compañeros del mundo y de pecado que yo ya no iba a seguir en estas cuestiones en las que yo estuve con ellos. Y se burlaron de mí, y me segregaron. Otros me criticaron. En fin. Eso estaba pasando ahí en la casa de Mateo. Porque él había decidido, él decidió, aceptó la invitación de Jesús. Y vinieron otros a su casa. Ahí estaba Jesús y los cristianos en casa de él. Me ha tocado a mí en lo personal que hemos estado en casa de algunas personas y hay pleito, hay problema, hay crítica allí, hay
palabras ofensivas de parte de familiares contra el que está allí estudiando la Biblia, en particular por habernos recibido a nosotros, a los cristianos, a los discípulos. Sin embargo, fíjense, Leví no hizo caso, Ana Sofía no hizo caso, hija, y Saulo, de tales murmuraciones y críticas, sino que se mantuvo valiente y firme en su comunión pública con Cristo y sus discípulos. Su comunión con Jesús era más fuerte que cualquier cosa negativa que dijeran los hombres. Escuchen esto. Y les confieso que cuando llegué, que vino a mi mente este pasaje, estos dos versículos de Mateo 5, 14 y 15, ahí lo pueden leer o apúntenlo para que lo lean. Dije, cierto, ¿verdad? Fíjate, Alfita, fíjense hermanos, hermanas, y luego apliqué la verdad que está allí, aquí en el caso de Mateo, y escribí lo siguiente aquí, se los comparto, porque me produjo, y espero que sea así para ustedes, me produjo, Cecilia, mucha edificación de todo lo que escribí y de todo lo que consideré y de todo lo que estudié. Este punto me parece que es el primero. Esta reflexión es la primera de esa lista de reflexiones que hice. Y les confieso que me caló duro ahí en el alma. Me hizo pensar un buen rato. Yo llegué a esta conclusión. Mateo se convirtió en una ciudad asentada sobre un monte y en una lámpara encendida en casa. Es lo que enseña Mateo 5, 14, 15. Si leemos Mateo, precisamente el libro de quien estamos hablando, dice Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15, en este punto, en este contexto, donde Leví hizo pública su comunión con Jesús. Dice Mateo 5, 14, 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por eso el postulado es que Mateo se convirtió en una ciudad asentada sobre un monte donde todos están allí observándolo, porque precisamente la ciudad está allí para ser vista por todos, o puede ser vista por todos. Y estaban todos observando públicamente a Mateo comulgando, habiendo aceptado, habiendo decidido, eligió seguir a Jesús. Mateo se convirtió en una lámpara encendida allí, alumbrando a todos por causa de la luz de Cristo que había llegado a su vida y estaba ahí alumbrando a todos, hijos, a todos, al resto de los publicanos y pecadores, inclusive a los judíos religiosos también. Y Mimi me caló, me llegó, como decimos, me llegó. Me llegó a mi corazón eso. Ojalá, la verdad, podamos ser nosotros también una ciudad, Cecilia, asentada sobre un monte y una lámpara encendida para los hombres. Por último, lo tercero que deseo que en lo que reflexionemos es en lo siguiente. Leví se convirtió en un pescador de hombres.
habiendo aceptado Mateo la invitación de Cristo de seguirle ahora por Jesús, Leví ha sido hecho un hombre nuevo con una misión única y especial. Mateo fue hecho un hombre nuevo porque Cristo lo sanó de la enfermedad del pecado, haciéndolo un hombre sin culpa de su pasado. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos como él, como este publicano. Y como cualquiera de nosotros también, en el pasado. Cuando estábamos enfermos, así. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores como este publicano. Como nosotros, ángeles, en el pasado. Estábamos así enfermos de odio, de rabia, de coraje, de rencor en el pasado. Enfermos de mentira y lascivias y codicias, injurias, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, idolatría a ídolos y a los placeres de la carne. Enfermos de falta de amor, compasión y bondad y justicia y rectitud. Así estamos. Y Cristo nos llamó por su palabra, por el Evangelio, al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Por otro lado, y junto con los demás apóstoles, Mateo fue llamado a una misión única y especial: ser pescador de hombres. En Mateo capítulo 4, verso 19, el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense, qué dignidad tenían ellos. Pedro dijo: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Cuando estuvo ahí y hubo la pesca milagrosa, Pedro entendió que él no era cualquier hombre, que era el santísimo Dios, Mesías, hecho carne, que estaba delante de él, el omnipotente. Pero así como a ellos, también a Mateo lo hizo pescador de hombres. Él le dio propósito a su vida. Lo hizo un nuevo hombre, le cambió, lo transformó, hija, y le dio propósito, le dio un sentido verdadero y eterno en su vida. Un cambio eterno y un propósito eterno. Eso hace Jesús en nuestras vidas. Lo sacó ahí de la miseria, de la vileza, del pecado, de la avaricia, y lo rescató. Cuando lo llamó, y él aceptó, y lo convirtió en esto. Ve a buscar más hombres como tú. Y lo hizo, cuando en su casa tenía ahí a otros publicanos y pecadores. En su transformación, Cristo lo hizo un seguidor especial, un apóstol de él. Dice la Escritura que Mateo estuvo entre los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículos 2 y 3. Ahí apunten y léanlo en su casa. Además, y siendo apóstol, a Mateo se le confió inmerecidamente testificar acerca de Cristo ante los hombres. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo el Señor a los apóstoles, incluyendo a Mateo, a este judío, hijo de Alfeo, Leví, le dijo: y me seréis, a él y a los demás, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué? Déjenme decirles algo. Mateo continúa testificando de Cristo. Mateo continúa hablando hoy en día. Y todo comenzó por un sígueme. ¿Va? Increíble, pero eso hace el Señor. Así son sus maravillosas obras. Por un llamado, hoy, casi 2000 años después, millones y millones y millones de gente, sea que lo quieran aceptar o no, han sabido de Mateo. O más bien, han oído de Cristo por medio de Mateo.
Mateo continúa hasta el día de hoy testificando a favor de Cristo y lo ha hecho hasta lo último de la tierra por el libro que escribió acerca del Salvador. Por tanto, y a causa de su vida transformada por Jesús, Mateo ya no les cobraría dinero a las personas, sino que ofrecería gratuitamente el reino de Cristo a todos los hombres. Él ya no serviría a un rey humano, sino al Rey de Reyes, a Cristo. Conclusión. Cristo vio a Mateo y le invitó a seguirle. Y él escogió libremente hacerlo. Fue así como comenzó su transformación. De hecho, tal fue el cambio en su vida, en la de Mateo, que invita a Jesús a su casa junto con sus discípulos para manifestar públicamente su comunión con él. A causa de ello, Mateo tuvo que asumir las murmuraciones y las críticas de los hombres contra Jesús y contra sus discípulos por tener comunión con él. Sin embargo, para Mateo fue de mayor valor su comunión con Cristo que lo que los hombres pudiesen decir al respecto. De hecho, y en esa ocasión, Mateo se convirtió, escuchen otra vez, en una ciudad asentada sobre un monte y una lámpara encendida delante de los hombres para llevarlos a Cristo. Finalmente, y siendo discípulo de Cristo, Mateo ya no estaría delante de los hombres esperando el dinero de ellos como cobrador de impuestos, sino ofreciéndoles gratuitamente la redención por medio de Cristo, el Salvador del mundo. Por tanto, fíjense esta pregunta. Es una pregunta retórica para cada quien responderse. Y termino con esta interrogante. ¿Ha transformado Cristo? ¿Ha transformado Cristo nuestras vidas, manifestándola públicamente en nosotros y convirtiéndonos en pescadores de hombres? ¿Ha hecho esto Jesús? ¿Ha cambiado Cristo nuestras vidas? ¿Las ha transformado? ¿Y han sido conocidas delante de otros públicamente? Que son vidas cambiadas o transformadas por Él al punto que nos ha convertido, nos ha hecho Él. Porque así lo elegimos, lo decidimos, en pescadores de hombres. Padre, tu palabra